Bueno, ya estamos con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés, conocido como el Cuervo Larroque. ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Que le entramos a lo más reciente, ¿viste? ¿Cómo viste este tema del Pacto de Mayo y que fueron todos ahí a las 12 de la noche y se reunieron y firmaron eso? A ver, es una foto, ¿no? Me parece que no mucho más que eso, porque, bueno, se notó que varios de los que estaban ahí lo hacían por una circunstancia y no por un convencimiento. Creo que esas fotos no sirven mucho, no tienen, digamos, incidencia en el mediano o largo plazo, pero bueno, finalmente sí consiguió no ese pacto grandilocuente que planteaba originalmente el presidente, pero bueno, sí estuvo la foto, hay que ver después cuánto vale. Me dan las sensaciones, son como el partido del tercer y cuarto puesto, ¿viste? Esas cosas que están, pero bueno, después no tienen mayor trascendencia. Sí creo que en las cosas concretas el gobierno construye esas imágenes, pero después no hace pie, digamos, ¿no? Es difícil ver un futuro es lo que planteaban, ¿no? Va a haber un rebote. Los escuchamos, ¿no? Primero era en marzo, después era, bueno, se va postergando eso, la recesión se profundiza, la situación social es cada día más compleja, cuesta, y bueno, y ahora lo metieron a Jack el Destripador en el gabinete, ¿no? Entonces ya, que falta, ¿no? Me parece que si estábamos complicados, estábamos peor, y uno lo hice, la verdad, con dolor y con pena, en el caso nuestro, conteniendo una situación social que es cada día más grave. Se suma gente en los comedores todo el tiempo, hay más demanda, hay gente que claramente se empieza a ver el tema de la desocupación porque se empiezan a sumar a los comedores personas o adultos, ¿no? Varones adultos que en general son los últimos, ¿no? en apelar a esas situaciones. Y tenemos la información de que eso empieza a incrementarse, se incrementó la demanda de alimentos en el interior de la provincia, que en general no es un tema... claro, es más del conurbano. Es más del conurbano, entonces ya para los intendentes e intendentas del interior de la provincia, el principal tema es la asistencia alimentaria. Ahora, ahí eso tiene un límite, ¿no? Yo el otro día cuando veía que empezó la moneda de La Rioja, pensaba, claro, en Argentina sucedió, pero sucedió después de una crisis en donde los bancos se quedaron con la plata. Acá está sucediendo por una... Lo digo porque me parece que va a seguir sucediendo, que va a haber otras provincias que van a tener que hacer lo mismo. Después de una decisión política, hay una decisión política de ahogar a las provincias. Y yo imagino que eso tiene un límite, es decir, vos, que estás a cargo de ocuparte del tema social, bueno, el dinero del que disponés es finito. Hay un momento que no llegás. Totalmente. No, y creo que el gobierno, a mí me parece que el gobierno no comprende que tiene una responsabilidad sobre el conjunto de la nación y de las provincias, ¿no? Se entiende como una especie de ente autárquico que administra en función, bueno, de estas supersticiones económicas de Milei o quizás más de las ideas de Caputo o ahora Sturzenegger, porque uno no sabe hasta qué punto gobierna Milei nunca, ¿no? Nunca termina de estar claro dónde se ve la gestión del gobierno, ¿no? Más allá de los shows que se montan, no hay una agenda, una línea de gestión, más allá del saqueo, digo, por fuera del saqueo no hay gestión. Claro. Por fuera del saqueo no hay gestión. No hay actos de gobierno, no hay inauguraciones de nada, no hay anuncios, no hay mímica de gobierno. A mí me preocupa eso, ni siquiera hay una mímica de gobierno y claramente esta nueva, digamos, oleada liberal, la Argentina en medio siglo sufre, ¿no?, esta cuarta oleada liberal y ya conocemos el destino de todas las anteriores, ¿no? Bueno, la dictadura genocida, sabemos cómo terminó, cómo fue el proceso de los 90 que derivó en el 19 y 20 de diciembre del 2001, el propio macrismo, que con todo el poder perdió la elección por paliza frente a una coalición, un frente que se conformó en tiempo de descuento y que no contaba prácticamente con respaldo en ninguno de los medios, digamos, de mayor audiencia, como queramos llamarlo. Bueno, ¿esto por qué va a terminar diferente? El otro día sucedió algo... yo
Yo comprendo que hay mucha gente que le gustan los desfiles militares y lo he visto mucho en el interior. Me acuerdo Víctor Heredia tenía un tema que le gustaban pero después pasaron cosas en este país. Y vos podés armar un desfile militar, pero cuando vos te vas informando, bueno, hubo un desfile de Falcon, hubo como 50 Falcon desfilando alrededor, estaban los caras pintadas con un cartel de reivindicación, había torturadores de soldados de Malvinas que desfilaron, y hubo una foto con una mujer, la vicepresidenta, que ella no tiene ningún problema en reivindicar a la dictadura y que ha tenido muchísimas visitas a Videla. Y verlos en un tanque jugando con una ametralladora, bueno, terminó en los diarios del mundo eso. Algunos lo naturalizaron y piensan que uno lo sobreanaliza, y otros se preocuparon. ¿Vos qué viste? ¿Ves algo o no? Son mímicas complejas, ¿no? La del presidente y la vice, sin duda. Bueno, a ver, acá hay que separar algunas cuestiones. Desde ya que uno aboga por un reencuentro, ¿no? del pueblo con las Fuerzas Armadas, y unas Fuerzas Armadas que justamente se aboquen a la defensa de la soberanía. Nuestro movimiento político, de hecho, nace de un movimiento que tuvo que ver con un coronel, ¿no? que luego se transformó en el mayor líder popular de la historia argentina. Entonces, hay una historia de encuentros y también de desencuentros, y de desencuentros trágicos, por supuesto, con un sector de las Fuerzas Armadas, pero desde ya que a uno le encantaría, ¿no? que ese tipo de desfiles tengan que ver con la reafirmación de la soberanía, del patrimonio nacional. Bueno, pero este gobierno está aplicando una política absolutamente contraria, ¿no? Es, salvando la distancia, por supuesto, digo, en el espíritu de la política económica, se asemeja más. Bueno, en la reunión del Mercosur el otro día no se sumó el tema del Malvinas, que es la primera vez desde que está el Mercosur, que no está en el comunicado. Por ejemplo, digo, entonces no es que haya un problema con ese tipo de desfiles o demostraciones, sí, con lo que vos decís, que es el agregado complejo. Me parece lo preocupante es que se montan esas escenas porque se está rematando el patrimonio nacional. Entonces te corren y te juegan, no, mirá este gobierno, ¿no? Cómo reivindica, qué patriota que es, el 9 de julio hace un desfile con toda la significancia, porque además nuestro país se fundó en un campo de batalla. Claro. Entonces, digamos, cuando uno recuerda, bueno, los patriotas, ¿no? Ni hablar San Martín, un militar de carrera, pero Belgrano, ¿no? Un hombre. No, por eso te sumé los agregados, ¿no? Los carapintadas, los torturadores, los Falcon. Bueno, por eso, ¿qué creo yo? Nosotros del espacio nacional y popular, o movimiento nacional, como se suele denominar, tenemos que abogar por un reencuentro del pueblo con las Fuerzas Armadas, de unas Fuerzas Armadas que defiendan la soberanía nacional. Creo que es necesario, más en un mundo con tantas tensiones. El mundo está hoy en una guerra comercial y en guerra también, ¿no? Hasta hace un tiempo decíamos, bueno, es una guerra comercial, pero ya estamos observando una cantidad de conflictos que no se dan desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se hace la sumatoria. Entonces, bueno, eso también nos tiene que poner atentos a cuál es la función de las Fuerzas Armadas. Y uno siempre quiere unas Fuerzas Armadas fuertes, potentes, pero que estén orientadas a la defensa de lo nacional. Tiene 1000 aristas este gobierno, pero si te tengo que decir, bueno, elegime uno o dos las que te resulten más preocupantes. ¿Qué es lo que vos te planteás todo el día y decís, No, yo creo que el espíritu, ¿no?, de su filosofía económica, y eso en consonancia con una profunda indolencia y un gran desconocimiento e incapacidad, ¿no?, de la gestión. Entonces yo creo que ellos saben lo que les interesa, que tiene que ver con el manoteo, con el loteo, el remate, ¿no?, de nuestro patrimonio, y claramente el resto de las cosas no le prestan atención. No le prestan atención. Hay una diferencia con el gobierno de Macri, que tomaba precauciones para mantener la paz social, que ¿no? Es sumamente profesional al lado de este gobierno. Claro. Digamos, por lo menos era gente que iba a un ministerio y decía, ¿de qué se trata esto? Claro. Y bueno, trataban de, con
otra mirada ideológica, sí, claro, trataban de abocarse a las reglas. Gente que venía de manejar una empresa, se sentaba ahí, aprendía cómo se hacía, cómo es, lo hacía para el lado de ellos. Ni siquiera les interesa eso. Ni siquiera les interesa conocer, pero digo en el área social. En el área social es tremendo, ¿no? Yo lo digo, no conozco aún a la ministra, no he tenido ningún contacto, ni un mensaje, ni nada. Sí hemos podido, después de la crisis de este último mes, ¿no? Y todas las denuncias, bueno, este medio tuvo mucho que ver, Ari, y todo lo que trascendió, sí, a partir de esa situación nos depositaron una primer cuota de lo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar. Estamos en julio, ¿no? Fue la semana pasada. Claro. Esperemos que no sea una cuestión espasmódica en función de salir de la atolladero. Debería ser mensual, eso. Ellos, a ver, en general, en general se puede hacer en cuotas, digamos, en 3 cuotas, por ejemplo. Okay. O sea, estamos arrancando ahora con la primera cuota, ya ha pasado medio año. Lo ideal, obviamente, es que llegue todos juntos. Bueno, vos debes saber si llegás o no. Desde la provincia, ¿se está pudiendo cubrir la carencia, la falta del trabajo de desarrollo social de la nación o no? Decir, mirá, la verdad que yo cubro hasta acá y hay una parte a la que no llego. No, nosotros estamos haciendo un esfuerzo inmenso, por eso para ponerlo en números, ¿no? En política alimentaria, hoy la provincia, a nivel anual, va a estar invirtiendo 850.000 millones de pesos. Nosotros recibimos ahora una cuota de 23.000 millones de pesos, que sería una de 3 que nos cubriría teóricamente, ¿no? 70.000 millones de pesos. Estamos hablando menos del 10% de la inversión total en materia alimentaria. Claro. Nosotros habíamos demandado, nuestro pedido era más que lo que nos dan. Por supuesto, valoramos si hay alguna respuesta, pero quiero decir, frente al esfuerzo que hace la provincia, nosotros no estamos demandando que cubran el 100%, ¿no? Porque a veces por ahí te dicen, no, estos quieren que la nación... No. Lo que pedíamos era la cobertura del 30% del servicio alimentario escolar, que es el programa más grande en materia alimentaria. No vamos a llegar a cubrir eso. Ahora recibimos una cuota, vamos a ver qué ocurre con lo demás. Ahora, la mayoría del esfuerzo la hace la provincia, y te diría que si seguimos así, cada día va a ser más complicado, porque... si se profundiza la recesión, si aumenta la desocupación, se deteriora la situación económica y social, y es difícil prever. Claro. Es difícil prever. Están gobernando en una gran incertidumbre, no saben qué es absolutamente, lo que absolutamente. Y además lo que ocurre es, nosotros estamos, porque Axel determinó prioridad a la política social, además por supuesto de otras áreas de suma urgencia, pero también sabemos que eso implica perjudicar a otras áreas del Estado provincial. Entonces eso nos pone en una situación de gobierno de emergencia, no el gobierno que quisiéramos, claro, no el gobierno que desearíamos, no lo que vos proyectás, inclusive dentro de nuestro ministerio, porque nosotros tenemos que direccionar la mayoría de los recursos a la parte de política alimentaria. Cuando uno dice, ¿cuál sería? ¿Qué pasaba en los gobiernos, sobre todo en el gobierno de Cristina, ¿no? Cuando ya, digamos, salimos en la etapa de Néstor, bueno, la recomposición de los puestos de trabajo y demás, pero cuando salimos, digamos, de esa situación de mayor urgencia, la política alimentaria pasó a ser marginal dentro de lo que era la inversión presupuestaria. Claro. De hecho, pasaba un fenómeno, y nosotros, yo te digo, por esa época nosotros teníamos comedores y... Bueno, obviamente hoy todas las organizaciones con las que articulamos, pero digo, en aquel momento a mí me tocaba no ser ministro, sino estar a cargo de comedores. Nos empezó a pasar que, y esto fue muy fuerte a partir de la UH, que los comedores se transformaran en centros comunitarios dedicados a muchas otras actividades. Claro, apareció el Plan Fines, inclusive por ahí te aparecía... Fueron por más, una vez que... Claro, por ahí te aparecía una agregación de ANSES, ¿entendés? En un lugar, por ahí adentro de un barrio, de una villa o de un barrio postergado, podía llegar el Estado a través de centros de acceso a la justicia. Claro. Entonces se cualificó la asistencia comunitaria. ¿Por qué? Porque ya, como había un ingreso mayor, había más trabajo, e inclusive había una contención social más fuerte, ¿no? La UH de aquel tiempo. Sí. Bueno, y ahora volviste a... La gente podía comer en su casa. No, y ahora, claro, es dar de comer. Filas en los comedores.
¿Y qué ves del otro lado? ¿Qué estás viendo a nivel oposición? No, creo que tenemos que recuperar orden, salir de la confusión. Me parece que fue muy choqueante, por supuesto, el triunfo de Milei, que nos puso en o desnudó una crisis que ya se venía desarrollando, porque no es que Milei llega un día, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Permiso, sino que yo creo que es la expresión o la consecuencia de una crisis nuestra, ¿no? Porque claramente que un fenómeno de estas características llegue a la Casa de Gobierno puede tener un valor relativo a sus méritos, pero me parece que lo que terminó ocurriendo es que el sistema político en general y el peronismo en particular permitió que suceda esto. En función de eso, bueno, creo que nosotros tenemos que salir del estado de confusión y devolverle un mensaje claro a la sociedad en general y a nuestros adherentes o simpatizantes en particular, ¿no? Porque después de la gran esperanza que significó el 2019, lo que después quizás se impuso fue más la confusión que el orden. Y eso, en términos políticos, te debilita, te atomiza, bueno, en fin, confunde, desorienta. Creo que hay que dar esa discusión. Era difícil encontrar un dirigente en el país que estuviera hablando bien del gobierno, tanto la oposición como el oficialismo hablaba mal del gobierno. Por un lado, también creo que... Perdóname, debería haberlo hecho en tono de pregunta, pero yo lo tengo muy asimilado. No, digo, sí, por supuesto que eso fue un elemento que generó mucha confusión, pero creo que la fuerza política no se constituyó, no estaba claro cuál era el programa, la dirección, los objetivos, entonces da la sensación, bueno... a ver, una cosa es una coalición, otra cosa es un rejunte. No sé si el formato de coalición terminó siendo eficaz. Uno está de acuerdo y entiende que el frente, digamos, siempre fue un instrumento del peronismo, por supuesto, pero ese frente requiere conducción, estrategia y orden. Si si esas cosas se desdibujan, y bueno, entras en el caos. Ese caos Era raro que el jugador más débil fuera el presidente, ¿no? Por supuesto, yo creo que una enseñanza clara es el sistema de poder o esta idea, ¿no? de bifurcación, pero esto ya lo decía el general Perón, ¿no? La conducción política y la conducción institucional tienen que estar en una misma persona, ¿no? Obviamente, porque vos capitalizás a través de la gestión de gobierno. El peronismo nace de la gestión del coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Jerarquizada luego, ¿no? Pero en los inicios era el Departamento de Trabajo. Entonces creo que nosotros no podemos soslayar eso y entender que cuando tenés la oportunidad de gobernar, obviamente lo tenés que utilizar para acumular. ¿Es esa la discusión actual de conducción? Sí, de orden. Creo que tiene varias aristas, ¿no? Por supuesto, tener claro cuáles son los objetivos, ¿no? del espacio político. Cómo se conforma o se reconstruye la fuerza y cuál es el ordenador. Cuando uno ve el escenario actual, porque uno dice, bueno, ¿cómo nos ordenamos? ¿No? Que si tiramos la moneda, ¿no? ¿Qué métodos no recurrimos? Porque naturalmente hay disputas, ¿no? La política, más allá de las buenas intenciones que puede haber, todos quieren tener primacía y hay tensiones naturales del poder. Bueno, me parece que lo que nos tiene que ordenar es la realidad, mirar qué es lo que ha ocurrido, mirar cuáles son los factores emergentes y a partir de eso reconstruirnos. Si nos vamos a reconstruir sobre la base de los mismos errores, malo es el destino. Yo tengo una parte del público, creo que la más grande, que comprendió de qué se tratan las internas y qué sé yo, y otra que me lo cruzo por la calle y dice, Roberto, ¿cómo discuten? Si está bárbaro, Cristina, Axel, ¿qué más queremos? Y ¿por qué no es tan así como lo ve esa persona? Yo creo que lo que no puede pasar es que se discuta Axel en este contexto, ¿no? Uno dice, bueno, es el emergente, ¿no? El sobreviviente, por llamarlo de alguna manera, a una catástrofe. Y no solo eso, sino que desde el primer momento, porque ocupa el cargo institucional de mayor importancia en este contexto político del peronismo, bueno, claramente quedó en una posición de confrontación con el gobierno y no la esquivó. No la esquivó, no, porque también podría haber elegido guardarse, esperar, otear el horizonte. De hecho, vos viste que siempre están quienes hacen esas recomendaciones, ¿no?
esos estrategas, ¿viste? O esas miradas más vinculadas a las consultoras, bueno, esas cuestiones que a veces uno no entiende tanto, pero que no desconozco que quizás tengan alguna utilidad. La verdad que Axel del primer día fue a la discusión frontal y se hizo cargo de la representación y el cuidado no solo de 17 millones de bonaerenses, sino también de construir un mensaje que trascienda las fronteras de la provincia y de hecho, bueno, ya ha firmado o ha estado en 3 provincias distintas y sigue en diálogo con otras, más allá de que las coincidencias políticas pueden ser mayores o menores, ¿no? Digamos, en algunas con bastante diferencia, pero entendiendo que la coyuntura meritaba generar y tender puentes. ¿Y vos pensás que por todo eso Axel se merece conducir el peronismo? ¿Eso me querés decir? Yo hoy hablaría de ordenador. Hoy necesitamos un factor ordenador, nos tenemos que reagrupar y ordenar, ¿no? En función de algo. La conducción es algo que se construye y que va definiendo la realidad, no voy a decir yo. Ahora uno dice, bueno, en este contexto, ¿quién tiene las mejores condiciones para además plantear una idea de futuro, ¿no? Porque yo creo que desde ya que tenemos un pasado glorioso, ¿no? De gestas heroicas y de momentos donde se pudo construir felicidad para el conjunto de nuestro pueblo, pero estamos transitando un presente terrible y es necesario dar una idea de futuro. Me parece que un poco esa es la discusión. Todos tenemos que abonar a eso. Me parece que esa es la idea. Creo o entiendo que debe primar la cordura y todos debemos ir en ese camino. Todavía no se solucionó ese problema, está en discusión. Está ahí, hay algunas pequeñas turbulencias. Y se cristalizaría por ahí en el armado de listas del año que viene. Bueno, ¿quién tiene preponderancia en ese armado de lista? El que tiene preponderancia es el que conduce. Sí, yo creo que es en el acierto de la política y en la conducción, ¿no? En la iniciativa, me parece, primero. Y después, en todo caso, los diagramas institucionales, ya sea en el plano legislativo o ulteriormente, Dios mediante, en el 27, y si existiera la posibilidad de reconstruir un gobierno, un proyecto nacional, esas son las consecuencias. Pero me parece que lo que no puede ocurrir es un proceso artificial en el cual la realidad va por un lado y las definiciones van por otro. Vos sabés que cuando le hice la primera nota a Cristina en 2016, después de que dejó el poder, le pregunté si tenía algo que le parecía que había hecho mal, una autocrítica, todos esperaban. Los empresarios. Y a mí me pareció inteligentísima su respuesta. La derecha esperaba que dijera, no, robé, no. Y me pareció inteligentísima porque además la explicó. Dijo, yo le hice ganar mucha plata y me llevé mal. Y a mí me parece que persiste a veces un discurso antiempresario, anticampo, qué sé yo, que por ahí la gente decía, sí, dale, matalos, qué sé yo, pero un país no se arma así, la verdad. Claro. ¿No? De hecho, en el centro del país no lo quieren, al peronismo, hay un rechazo. Digo, no hay que empezar a armar ya un esquema en donde están todos adentro, donde uno se tiene que sentar a hablar con los sectores de empresarios, con el campo, qué sé yo, y que sepan que el peronismo tiene un proyecto para ellos también, no tenerlos de enemigos siempre, porque son bastante poderosos además. Sin duda. No, bueno, Axel en la provincia lo está haciendo. Sí. Está haciendo, de hecho. Él va por todo el interior y habla con la sociedad rural de cada uno, por ejemplo. Ya recorrió, mira, es histórico esto, ¿no? Porque no hay precedentes de un gobernador que haya recorrido los 135 distritos, tanto en campaña como en tiempo de gestión, llegando ahora en gestión, pueblos del interior muy pequeños, por lo menos 3 veces. Y en algunos casos, 7, 8 veces, y esto, bueno, a mí también me toca... Por algo gana, ¿no? También. Claro, y por supuesto, y la cercanía. Mira, a mí me pasó a acompañarlo, Axel, en la campaña del 19, fuimos a Tandil. Y era una de esas primeras reuniones de él con la sociedad rural y los sectores, ¿no? Sector agropecuario. Bueno. Y la verdad que lo me sorprendió, y yo creo que cayó muy bien en esos sectores el nivel de conocimiento que tenía Axel del sector. Axel es una esponja. Toma los temas, los estudia, hay una seriedad ahí. Pues podés coincidir o no,
pero que es serio, digamos, en el análisis y tiene una contracción al trabajo. Y yo creo que, me acuerdo ese día lo vi, nosotros todavía no teníamos, ni soñábamos un resultado tan holgado en aquella elección. Y ahí vi una señal, ¿no? Digamos, la persona que además se sentó y escuchó, habló, Axel habla también, mucho tiempo, lo suyo, sí. Pero escuchó mucho. Y a mí ahí vi una señal. Después, bueno, eso se consolidó en estos años. Y sí creo, ya yendo más al plano general, que históricamente a los empresarios le ha ido bien con el peronismo. Me parece que ahí tenemos una cosa que resolver y desentrañar, y quizás no bandearnos y no irnos por ahí. A veces uno dice, cuando priman miradas que tienen que ver con sectores ideológicos que pueden estar en un frente, en una alianza con el peronismo, pero que no deben ser hegemónicos, quizás ocurre esto, ¿no? Donde empezamos o se empieza a instalar la idea de que los sectores productivos son enemigos entre ellos, claro, cuando en realidad son tus principales aliados. Bueno, pero me parece que hay una buena parte de la población que lo tomó ese relato y que cree eso. Desde ya. Fíjate que Perón decía, hay una sola clase de hombres, ¿no? Bueno, de personas sería en esta época, las que trabajan. Y para evitar esta división clasista, ¿no? Esta mirada más clasista. Cuando vos ves la realidad de... Pues si no venías de la de burgueses y proletarios, ¿no? Burgueses y proletarios, ¿no? Entonces, no, bueno, un empresario que arriesga, que genera trabajo, ¿de qué lado está ese? ¿Está del lado del pueblo o está...? Claro. Claramente está del lado del pueblo. Claro. Entonces tenemos que ver cómo lo cuidamos, cómo lo protegemos, cómo lo promovemos. Bueno, me parece que también, por supuesto, siempre que todos cumplan la ley, que no haya abusos, lo que sabemos. Claro, sí. A nosotros no nos molesta que haya ricos, ¿no? Digamos, no ese es un problema. Lo que sí nos preocupa es que haya pobres cada vez más pobres. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de resolver. Y el peronismo, Juan Perón, Cristina lo recordaba los otros días en esa charla que hizo, justamente lo que generó es una tercera posición, una posición, digamos, distinta a los dos extremos, ¿no? Claro, al liberalismo y por ahí en su momento era un capitalismo salvaje y un comunismo, era lo que había en el mundo. Claro. Lo que pasa es que, a ver, al capitalismo hay que conducirlo. No son todos los capitalismos iguales. Si uno empieza, es un modo de producción, un sistema de producción, como se quiere decir. Hay una cuestión central que es la política. ¿Qué capacidad tiene la política de poner reglas y ordenar ese capitalismo? Que si lo liberás, te saquea, te despoja, naturalmente. Termina casi en un suicidio, porque después hasta se funden ellos también, 2001, Totalmente. Claro, tal cual. Tal cual. Por eso conducirlo es la palabra. Cristina lo condujo. Por ahí le faltaron las relaciones públicas. ¿No? Bueno, pero ella lo dijo en su momento. Sí, a mí me pareció una reflexión muy inteligente esa que hizo. Yo creo que nosotros todos en un momento de aquel tiempo quedamos en una posición muy defensiva o nos sentimos muy atacados, éramos muy atacados. Y quizás, bueno, cuando vos estás viste, cuando uno está metido dentro del área, sacala de punta. Claro. Y por ahí podías... Claro. Por ahí tenías un pase, por ahí podías salir jugando. Claro. Vos tenés costumbre de raspar también. Al piso. Bueno, es la política de eso, sí, qué sé yo, ¿no? Todos lo hablamos apasionadamente de la política, como hablamos. No, es que puede pasar, uno se obnubila y por ahí se envicia con una práctica que en un momento es necesaria. Claro. Pero que no es para toda la jugada. La gente suele querer a los dirigentes apasionados. Generan, la gente, bueno, a vos te quiere la gente, qué sé yo, generan. Sí, vos no te quieres. Hay un jugador, yunta, huevo de Boca, ¿no? La gente San Lorenzo primero, San Lorenzo. Bueno. Le gusta ver a los que pelean, pero por ahí viene... Hincha de Boca, no después lo dijo, pero bueno, fue querido en su época en San Lorenzo, era querido. Pero bueno... Viene un tiempo también para sentarse y reflexionar. Esa canción la inventó la hinchada de San Lorenzo. Mirá vos. Sí. Te quedó eso, que yo lo tomé como mío de Boca. Y... Bueno, Andrés, muchas gracias por venir. ¿Sí?
hay mucho que reflexionar y que la gente entienda también qué están haciendo, qué están pensando, ¿no? Estamos remando. Están remando. Pero bueno, esperemos poder salir de esta situación tan acuciante y construir la esperanza que necesita el pueblo argentino. Esa palabra importantísima, ¿no? Que la gente no baje su actitud, que sepa que seguramente de esto se va a salir. Sin duda, sin duda. Yo creo, confío y repito, por supuesto que, lo dijo Cristina el 25 de mayo del año pasado, una sola persona no puede, pero también las personas son fundamentales. Así que los compañeros, compañeras que han sobrevivido a esta catástrofe política, tengámoslos en cuenta para reconstruir lo que viene. Gracias, Andrés. Gracias.